Vamos a hacer un resumen global sobre el concepto ácido-base y las especies que pueden haber en la disolución acuosa, las diversas especies que pueden haber. Espero que con este resumen puedan comprender mejor lo que viene a futuro, los ácidos polipróticos, la sal, los ácidos débiles, los ácidos fuertes y todo. Ya. Voy a partir explicándole lo primero. Un ácido. ¿Qué es? Un ácido es aquella especie que en disolución acuosa, o sea con agua H2O, libera protones H+ o H3 o más, que es lo mismo. Por ejemplo, el HCl libera en disolución acuosa H+ más Cl-. Liberó H+, que actúa. Este H+ significa que esta especie, que es el ácido clorhídrico, actúa como ácido en disolución acuosa. O puede suceder también lo siguiente. Por ejemplo, el CH3COOH más H2O, sea H3O más CH3COO menos. ¿Qué significa esto? El H3O más, que tiene un carácter ácido esta especie. ¿Ya? También existe, además de los ácidos, una contraparte, que son las bases. Por ejemplo, el NaOH. El NaOH en disolución acuosa, todo esto en disolución acuosa, se disocia en Na más OH-. Y el OH- indica que la especie tiene un carácter básico. Por ejemplo, también, ¿qué puede suceder? El NH3 más H2O, que indica que está en una disolución acuosa, forma NH4 más OH-. ¿Y qué indica eso? Que tiene un carácter básico. El OH- lo indica. Ya. Ahora un detalle importante. Esta flecha, que va hacia un solo sentido, indica que la especie se disocia completamente, o sea en un 99,9999%. Y esto se ve reflejado en la constante de equilibrio, que ustedes deberían conocer la constante de equilibrio por Química 1, que la constante de equilibrio, que como esta especie es ácida, se le conoce también como Ka, más conocida como Ka, que será indicado por la liberación de protones, es igual a H+, productos, los dos productos multiplicados, Cl-, partido de los reactantes, que es el HCl. Si esta especie se disolvió completamente, ¿qué significa? Que esto, por ejemplo, si aquí teníamos un molar al principio, teníamos 0, 0, quedó 0 y quedó 1 y 1 molar, por simple estequiometría. Ya, si tenemos el HCl, que en el equilibrio quedó muy cercano a 0, con límite tendiente a 0, ¿qué significa? Un número muy grande partido por un número muy pequeño, se forma un número muy grande, que significa que la Ka es igual a infinito. Un número muy grande dividido en un número muy pequeño que tiende a 0. Ka es igual a infinito. Por eso, usualmente, esta especie se le conocen como los ácidos fuertes o electrolitos fuertes, porque se disocian completamente en agua y conducen muy bien la electricidad. Tienen acá muy infinito y no se coloca. ¿Para qué colocarla? Tú cuando escuches la palabra fuerte, ácido fuerte o base fuerte,
tú piensas inmediatamente, la Ka es igual a infinito. Y en el caso de las bases, la Kb, que es igual a OH menos, por Na más partido NaOH, va a ser tendiente infinito. Va a ser infinito. ¿Para qué colocarla? Es simple redundancia. No se coloca. Lo que sí se coloca son para las especies que te coloqué aquí. Esta especie tiene una diferencia en las de acá, que poseen una doble flecha. Esa doble flecha indica que es un electrolito débil. Esta especie no se disoció completamente en agua como esta. Pongamos aquí que, no sé, pues, había 10 al principio, 10 moles. Agua no importa porque estamos en solución, hay mucha agua. Hay 0 de esto y 0 de eso. ¿Y qué queda finalmente? Puede quedar 3 de esto y 7 de esto y 7 de esto. O puede quedar 7 de este y 3 y 3. Va a quedar, en la disolución van a quedar las dos especies. Tanto esta es, la 3, todas las especies van a quedar en disolución. No va a haber una que se va a ir completamente, que desaparece. No, quedan las 3 especies, toda la especie en disolución que sea. No como el caso de los fuertes, que queda solamente estos iones en disolución, porque se disoció completamente, esto se fue, se separó. Esto no, quedan todas las especies en disolución. Y esta especie se le conoce como ácido débil. Ácido viene porque liberó hidronio, que es H3 o más, que es lo mismo que H más. Es totalmente lo mismo. Habiendo uno de estos dos en los productos, significa que la especie tiene un carácter ácido. Y en este caso, que también tenemos doble flecha, sucede lo mismo. Esta especie no se transformó totalmente en esta. Quedaron de todas las especies. Quedó, no sé, quedó 5 de esta y 5 de esta, por decir un número. ¿Y esto qué significa? Que, devolviendo al caso del ácido, tenemos una Ka. La A significa ácido, la K es constante de acidez, como en el caso de acá que es Kb, que es constante de basicidad. Y esto es igual, veamos la constante de basicidad, que es igual a NH4 más o H menos partido NH3. Y esto como quedó de este, pongamos de esto un poco, de esto un poco y de esto un poco, o de estos dos poco y esto harto, dependiendo del grado de disociación que tenga la especie, el grado de afinidad con el A, muchos factores, esto va a tener un valor, que usualmente es un número muy pequeño, que pongamos de esta especie, supongamos que 1,7 por 10 a la menos 5, pero tiene un valor. No porque sea muy pequeño es 0, que lo aproximemos a 0. No, es un valor muy pequeño, pero es un valor. ¿Y qué indica un número muy pequeño? Que esto es un número, una cantidad pequeña dividido en algo relativamente grande. Pero hay de toda la especie en la disolución. Por si acaso, tenga que acordarse, la constante de equilibrio no se coloca ni el agua ni las especies sólidas. ¿Ya? En el caso de la Ka, lo mismo. La Ka es igual a H3 o más, CH3 CO menos, partido CH3 COOH. Y esto usualmente también son números muy pequeños, que pueden ser, no sé, 1,5 por 10 a la menos 4, vamos a poner un número distinto. Números muy pequeños. Usualmente esta especie, como son débiles, estas especies
se disocian muy poco, nunca se disocian completamente, pero se disocian en algún grado, por eso tiene un valor muy importante. Los fuertes tienen un valor que es infinito, que no se coloca. En los débiles tiene un valor, y ese valor depende de la especie que sea. Pues para el ácido acético puede ser ese valor, para el ácido nítrico puede ser ese valor, como se llama el NH3 tiene ese valor, depende de la especie. No para toda la especie tiene un valor igual como los fuertes, que para todos los fuertes, para los ácidos la Ka es infinita y para las bases la Kb es igual a infinita, para los fuertes. ¿Ya? Ya. Ahora voy a mostrar una prueba. Ya. Tenemos haciendo resumen pequeño, tenemos los ácidos fuertes como ejemplo más común el HCl, tenemos las bases fuertes como el NaOH, tenemos ácidos débiles como el CH3COH que libera ese protón, por eso es un ácido. Aquí libera el OH, por eso es base, que se libera el H más. Tenemos las bases débiles como el NH3. Y ahora viene la novedad. Existen también los ácidos polipróticos. Poli es mucho, prótico, pro viene de protón, protón H más. De eso viene poliprótico, muchos H más en una misma especie. Como ejemplo, tenemos el H3PO4, que libera 3 protones. 3 protones. Esto se disocia, queda H más H2PO4 menos, esa misma se disocia, queda la especie HPO4 menos 2, y esa se disocia y queda PO4 menos 3, para no hacer todo el procedimiento. Ya sabemos que en cada uno de estos procesos se va liberando un protón, y hasta llegar a una especie final. Estos son los ácidos polipróticos, porque liberan varios protones. Ya. En cada uno de estos procesos, como es un ácido, va liberando protones, tiene constante de acidez. Y para este caso, de aquí hacia acá, tiene una Ka1. De aquí a acá, tiene una Ka2. Y de acá a acá, tiene una Ka3. Estas especies tienen una doble estrecha. ¿Por qué? Porque son débiles. Esto va circulando aquí, hacia allá, y esto va fluctuando. Por eso esta especie, si uno lo mide con pHímetro, y lo medí experimentalmente, y el pH va fluctuando aquí, hacia allá, dice, no sé, pH 5, de repente dice pH 3, va cambiando. ¿Ya? Y esta doble flecha, ya. Esta doble flecha indica que son débiles. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho de que el H3PO4 tiene un carácter ácido. ¿Y esta especie qué carácter tiene? Una buena pregunta, porque no tiene protones. Y ahí está la respuesta. Tiene un carácter básico. ¿Por qué? Porque el PO4 menos 3 más
agua, como perdió, es la especie que perdió todos sus protones, como va fluctuando esto, quiere volver a recaptar esos protones. ¿Y a quién le quita esos protones? Al agua. Al agua le quita esos protones. Ya probemos. Le quita al agua un protón. ¿Y qué queda? HPO4 menos 2 más OH menos. Tiene un carácter básico. Sigamos. Esta especie también tiene un carácter básico. Más H2O forma H2PO4 menos 3, menos que sea, más OH menos. Sigamos. H2PO4 menos más H2O forma H3PO4 más OH menos. Llegamos a esa especie. Porque esto va fluctuando de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, cambia. Es una propiedad muy interesante. Entonces, ya, de aquí tenemos una KB1, de aquí tenemos una KB2, de aquí tenemos una KB3. Coloquémosle la flechita. Tenemos aquí una KB1, una KB2, y una KB3. Mire, qué interesante lo que pasó aquí. Porque nosotros habíamos dicho, lo expliqué en un video anterior, que la Ka por la Kb es igual a la Kw, ¿cierto? Y que nosotros solamente nos dan la Ka, y nosotros tenemos que calcular la Kb. ¿Y cómo la calculamos? Decimos que Kb es igual a la Kw partido la Ka. Y ahí calculamos la Kb. Y nosotros sabemos que la Kw es igual a 10 a la menos 14 partido por la K. Y esa es la Kb. ¿Ya? Y aquí tenemos un problema porque tenemos la K1 relacionada con la Kb3. Y aquí hay una relación muy interesante. Porque en esta especie va a estar relación. Estas dos especies están en un mismo, van a estar como en un mismo equilibrio momentáneo. Y aquí tenemos una propiedad muy interesante de que la Ka1 por la Kb3 es igual a la Kw. La K2 por la Kb2 es igual a la Kw. La K3 por la Kb1 es igual a la Kw. No se vayan a equivocar en las pruebas, que la Ka1 la multipliquen por la Kb1 para sacar uno de los dos valores relacionándola con la Kw. No se vayan a equivocar. Por eso, cuando tienen un poliprótico, hagan esto, lo que hago yo. Y ahí van viendo, tengo aquí la K1, K2, K3, KB1, KB2, KB3. Acordándose, van como en sentidos contrarios. Una va para allá la acidez y la basicidad van hacia allá. No se vayan a equivocar. Ya cuando es monoprótico que libera un solo protón como el CH3COH y el NH3, tenemos algo muy similar. Veamos. Tenemos algo muy similar. ¿Por qué? Tenemos el CH3COH, doble flechita, llegamos al CH3COO-, ¿ya? De aquí hacia allá tenemos la Ka, porque libera un protón, ¿ya? Y de aquí hacia allá, porque aquí capta el protón del agua, actúa como base, y tenemos una Kb. O sea, esta capta el protón del agua y el agua queda con el puro H. Como me quitaron el H más, quedo con el puro H. Por eso queda con... Esta especie tiene un carácter básico. ¿Ya? Veamos, te voy a mostrar otra especie. Una diprótica, porque esta es la triprótica la que te mostré en delante. Porque tenía 3 protones. Ahora te voy a mostrar una diprótica como el H2SO4. Este es el H2SO4, tenemos el H2SO4, perdió un protón, queda H,
SO4 menos, perdió el otro protón y queda SO4 menos 2. Para allá tenemos la Ka, la K1, la K2. Y para allá, porque esta actúa como base y esta actúa como ácido, tenemos la KD1 y la KD2. Y entonces, por ejemplo, si queremos, dicen, tienes la K1, calculen la constante de basicidad de este equilibrio en especial. ¿Cómo lo calculamos? Decimos, la KB2 es igual a la KA1, la KW partido la KA1. ¿Ya? No se deben equivocar. En las pruebas usualmente lo que hacen, te dan el valor de la KA1, la KA2, la KA3 en el caso anterior. Te las dan. Tienen un valor X, un valor X, un valor X, un valor X. Valor Y no Z. Y uno está viendo un equilibrio y te dice, no sé, pues calcule la KB1. Y usualmente como error típico la utilizan esa. Y no, tienen que utilizar esa. Digo que dicen KA3 por KB1 es igual a la KW. Eso sí. ¿Ya? No se van a equivocar. Es error muy típico en las pruebas. Muy típico. ¿Ya? Y uno dice, supongamos que en la disolución queremos agregar esta especie, el HSO4 menos. Pero uno dice, ¿cómo? Después del balance de carga voy a tener problemas porque aquí tienen que quedar la misma cantidad de cargas positivas por un lado, cargas negativas con el otro. ¿Cómo me va a cuadrar? No se puede, imposible. Está bien es lo que dice. Siempre en el balance de carga se calcula las partes positivas por un lado y las partes negativas por el otro para hacer el tratamiento sistemático. Pero esta especie nunca te van a decir en la prueba, un niño tiró esta especie a la disolución. Ahorita le echó esta especie. No, nunca te van a decir de esa manera. ¿Cómo te la van a decir? Porque se supone que el profesor te enseñó el balance de carga, ya todo neutro. Se supone que el vaso al principio está neutro. Después una diferencia de carga, pero al final igual sigue neutro. ¿Ya? Y entonces el profesor dice, el niño agregó NaHSO4. Mira, es una sal. Y la sal se disocia completamente. Queda Na más HSO4 menos. Que esa especie se va en dirección a una pura flechita porque se disoció completamente. Es una sal. No tiene efecto ácido base en ningún momento. Lo único que uno lo pone en el balance más y balance carga para hacerlo equilibrio, para que salga todo bien. Pero no tiene ningún carácter ácido base. Esta especie sí. ¿Ya? Siempre te la colocan así. O no sé, el profesor en vez de decirte, agregó SO4 menos 2, te lo tienen directamente, dice. Un niño agregó a la disolución Na2 SO4. Qué interesante. Uno dice, ¿qué pasó? Entonces dice, esto se disocia completamente. Entonces, Na más SO4 menos 2. Entonces ahí lo tienes en la disolución. ¿Ya? Muy interesante, muy interesante. Ya. Una pregunta muy interesante la pregunta. Te voy a preguntar algo muy interesante. ¿Esta especie tiene carácter ácido o carácter básico? Si ya te dice agregó NaHSO4 menos, SO4, que es neutro. ¿Tiene carácter ácido o carácter básico? Y esa es una gran pregunta que se puede hacer una persona. Porque esto puede ir hacia allá, a través de la KB, o puede ir hacia allá, a través de la K2. ¿Hacia dónde va?
Muy interesante. Y aquí va la respuesta. Estas especies que están aquí usualmente en el medio, se conocen como especies anforitas. Anforitas, ¿por qué? Porque pueden actuar como ácido hacia allá, liberando protones, o pueden actuar como base, yendo hacia acá, captando los protones del agua y liberando OH-, liberando OH-, carácter básico, y liberando H+, carácter ácido. Esas son las especies anforitas. Va a ser un adelanto, de ahí te voy a mostrar el tratamiento sistemático del equilibrio para el cálculo de pH para la especie anforita, pero te haré un adelanto. La concentración de H+, que es cuando se cumplen todas las aproximaciones, te expliqué eso, la concentración de H+, es igual a la raíz de la Ka1 por la Ka2. Ahí después te voy a explicar, lo puedes buscar en el Barbosa o en el Cobia, si quieres adelantarte para buscar, y busca la especie anforita. Ahí vas a ver. Te voy a mostrar qué pasa en disolución con esta especie anforita, qué reacción ocurre. El HSO4 menos más H2O, porque es débil la doble flechita, puede quedar como SO4 menos 2 más H3O más, carácter ácido. O este mismo HSO4 menos, este fue hacia allá, ahora vamos a ir hacia acá, más H2O, puede quedar como H2SO4 más OH-. Muy interesante, mira. Aquí tiene un carácter ácido y aquí tiene un carácter básico. Si quieres adelantarte, busca los libros. Muy interesante. Y acuérdate que siempre las reacciones te tienen que colocar, además de esto, la autoprotólisis del agua. Que el H2O, doble flechita, H3O más OH-. Que eso tiene una constante que la KW, que es igual a 10 a la menos 14. Ok. ¿Qué más? ¿Esta especie puede tener un carácter anforito? No. ¿Por qué? Porque esta especie va solamente hacia allá. No se puede retroceder, no se puede transformar en H3, no se puede. Llega hasta ahí. Tiene solamente un carácter básico. Un carácter ácido que sea. Solamente carácter ácido. No puede aquí traspasar otra dimensión y actuar como base. No se puede. Y esta especie tampoco puede ser una especie anforita. ¿Por qué? Porque solamente va hacia allá. Sé que solamente está la flecha hacia allá. No se puede ir hacia allá a otra dimensión. No se puede, no puede aparecer otro protón de la nada y perder otro protón para que siga teniendo carácter ácido. No se puede. Entonces esta especie sí o sí tiene un carácter básico y esta especie sí o sí tiene un carácter ácido. Esta especie tiene un carácter anforito porque puede ir hacia allá y hacia allá. Ok. En el caso anterior que habíamos visto, voy a retomar un poco, el H3PO4, que se va doble flechita, H2PO4 menos doble flechita, HPO4 menos 2 doble flechita, PO4 menos 3. ¿Cuáles son las especies anforitas? Estas dos. El H2PO4 menos, que puede ir hacia allá y hacia allá, y el HPO4 menos 2, que puede ir hacia allá y hacia allá. Esta especie, como no puede seguir perdiendo protones, es un ácido. Y esta especie, como no puede seguir ganando protones, esta es una base que sea porque no puede seguir perdiendo protones, y este es el ácido, porque no puede seguir pasar la dimensión para allá y para hacer una base, no puede. ¿Ya? Solamente carácter ácido, solamente carácter básico, y estas dos especies anforitas, porque esta puede pasar para allá, esta puede pasar para allá, pueden para los dos lados.
Ok. Ya. Ahora te voy a hablar otra cosa muy interesante que son los buffers. Los buffers son disoluciones en que tú mantienes el equilibrio en solamente una constante, un solo equilibrio. No lo más, porque, voy a explicar desde el principio. Este equilibrio, que es el H3PO4, va pasando de aquí para allá, de aquí para allá, tiene un pH muy fluctuante. Puede estar, decir, de repente pH 3, pH 2, pH 5, de repente va cambiando rápidamente en el pH metro. Va cambiando de aquí para allá, de aquí para allá, ¿ya? Por ejemplo, si le agregan, no sé, el NaH2PO4, que es esta especie indirectamente como oculta, va fluctuando el pH, que de repente va para allá, de repente va para allá, porque un anfodito no sabe para dónde ir, y entonces para ello se utilizan los buffers, en que por ejemplo tenemos esta especie en disolución, le agregamos el NaH2PO4, ¿ya? Y agregamos esta especie también. ¿Qué logramos agregando esta especie? Agregando también el Na2HPO4. ¿Qué logramos agregando esas dos especies? Que el equilibrio se mantenga aquí, entre estas dos especies. No pase ni para allá, ni para allá. Se mantenga aquí. Y entonces, ¿qué logramos manteniendo estas dos especies ahí? El equilibrio aquí, el pH más fijo. No está el pH, están yendo para allá, no. El pH se queda aquí, en esta zona de pH. No va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, también podemos agregar esta especie y esta especie. ¿Y qué logramos teniendo esas dos? Que el pH se mantenga en esta zona, entre estos dos, esas dos especies. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener el pH mantenimiento ahí. Para ese cálculo para hacer un buffer que se utiliza en la sangre, por ejemplo, la sangre es un buen buffer porque nosotros queremos mantener un pH más o menos constante para mantenernos en homeostasis. Queremos mantener un equilibrio, no queremos que estar cambiando el pH, de repente, no sé, por la sangre tenga pH 5 y de repente pH 8, no, queremos que el pH se mantenga en un rango. Por ejemplo, si tenemos esta especie nomás, el pH puede ir de, no sé, de 2 a 7. Y si echamos una especie para mantener el equilibrio en esa zona, el pH va a fluctuar, no sé, de 3 a 3,5. Es increíble lo que se logra con un buffer, ¿ya? Por ejemplo, una bacteria, no sé, vive en pH 3,2. No vamos a tirar una pura especie para que cambie a 7, se nos muere la bacteria, pues. Si nos mantenemos en ese rango, un rango más pequeño, la bacteria va a vivir y puede mantener análisis, lo que sea, etcétera, ¿ya? ¿Cuánto llevo de video? 34 minutos. Me vas a hablar. Eso, para el cálculo de pH, para hacer un cierto rango, tiene un tratamiento sistemático, como todas las cosas, pero eso se lo voy a explicar en otro video en segunda semana de marzo. Ahora ya no hago más videos hasta la segunda semana de marzo, que ahora voy a poner cerámica en mi casa. Así que eso, espero que hayan comprendido el resumen que quise hacer sobre toda la materia. Eso es toda la materia de sido base, no es más que eso. Espero que les haya gustado. Pónganle me gusta al video para ganar admiradores, no sé, me imagino. Y véanlo hartas veces, háganle pausa, lo que quieran. Y eso, espero que lo hayan disfrutado. Me despido.
Nos vemos en segunda semana de febrero y nos vemos medio presencialmente desde el 6 de marzo allá en la PUC. Así que, chao, chao.